Esto que ven aquí tiene propiedades pero que muy locas. Es un segmento finito pero de longitud infinita. Está formado completamente por esquinas sin tramos rectos y aunque parece una línea de dimensión 1, en la práctica no es así. En realidad es algo intermedio entre una línea unidimensional y un plano bidimensional. Su dimensión es 1,26. Pero esperen porque aún hay más. La cosa es todavía mejor. Esta cosita, que se llama curva de Koch, llevó al matemático francés Benoit Mandelbrot a proponer que México tiene una longitud infinita. Pero ¿cómo algo finito, un trozo de tierra con límites que puedes establecer, puede contener una longitud, un perímetro infinito? Pues esto es justo lo que vamos a ver en este vídeo. Y la clave está en los fractales. Y por medio habrá una historia de guerra, un científico trabajando en IBM y cosas que van a hacer que te estalle completamente la cabeza. ¿Are you ready, my friend? Pues prepárate, porque para mí Santolaya te lo cuenta. Lewis Fry Richardson. Hablamos de una persona de fuertes convicciones, de familia cuáquera. El menor de 7 hermanos, era un férreo pacifista. De hecho, fue este sentimiento de odio por la guerra, junto a su talento matemático, lo que le llevó a ser uno de los descubrimientos más singulares e inesperados del siglo pasado. Y aunque al principio este descubrimiento fue ampliamente ignorado, hoy sabemos que fue uno de los más impactantes de las matemáticas del siglo XX. ¿Pero cómo ocurrió todo esto? Pues resulta que el bueno de Richardson quiso aplicar su talento matemático y físico al horror de la guerra. Quizás, decía él, haciendo un estudio de los elementos que llevan a dos países a enfrentarse, podría prevenir la guerra de alguna manera. Este era su objetivo, su misión. Y es así como Richardson funda una nueva rama del conocimiento, el análisis científico de los conflictos, donde aplicaría el cálculo diferencial y las herramientas de la probabilidad a la guerra. Por ejemplo, para que lo pilles, él buscaba factores como el nivel de armamento de un país o la fricción entre las naciones, montaba sus ecuaciones y ahí a resolverlas. Pues muy bien, cuando está él ahí metido en la tarea, es cuando se fija en un nuevo parámetro, uno muy interesante. ¿Tendrá algo que ver con la guerra, la cantidad de frontera compartida entre dos naciones? ¿Será que la probabilidad de que dos países entren en guerra es mayor cuanto más frontera tengan en común? Pues a Richardson le parece una buena idea y se pone a recopilar datos. ¿Y qué está pasando ahí? Observó que en la frontera entre, por ejemplo, España y Portugal había sido medida como de 987 kilómetros por los portugueses, mientras que los españoles medían 1247 kilómetros, más de 200 kilómetros de diferencia. Súper loco, porque esto es más de un 20% de diferencia. Una cosa que no tiene sentido. Pero es peor, pasaba algo parecido con Bélgica y Holanda, y otros países más que él encontró. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso no sabían medir? No. Para nada. Acababa de adentrarse, sin saberlo, en un problema de difícil solución, mucho más difícil de lo que entonces se podría imaginar, y que abriría las puertas a uno de los mayores descubrimientos matemáticos del siglo pasado. Pero antes de lanzarnos a continuar con esta historia, vamos a hacer un par de jueguecitos muy divertidos. Bueno, divertido, ¿qué es divertido? Lo vas a pasar mal. Son de esos que vas a sufrir, te va a licuar el cerebro. Pero tú lo vas a hacer y ya, porque yo sé que estas cosas, pues a ti te gustan, te fastidias. Pues empecemos por ahí, vale. Tomemos un trozo de recta, como esta recta de aquí. Y ahora vamos a hacer una operación muy sencilla con esta recta. La dividimos en 3 partes y quitamos el segmento central. Fácil, ¿no? Bueno, de momento, te puedes imaginar, nada extraño. Pero continuamos. Ahora hacemos lo mismo con los 2 segmentos que quedan, con este y este de aquí. Dividimos en 3 partes y quitamos la del medio. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues si te gusta mi canal ya sabes lo que vamos a hacer ahora, porque a nosotros nos gusta ahí apretar las cosas, ahí, forzarlas, ir hasta el final, hasta el límite, el heavy metal, claro. ¿Por qué parar en este punto si podemos continuar? Así que vamos con todo. Por ello, repetimos una y otra vez esta operación hasta el pinche infinito. Loco, ¿verdad? Bueno, tranquilo, porque aquí viene lo duro. Cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que nos queda? Pues muy bien, amigos y amigas, esto es lo que se conoce como el conjunto de Cantor, descubierto por el matemático alemán Georg Cantor en el año 1883. Y la verdad es que tiene unas propiedades que, bueno, vamos a decirlo así, que están muy locas. Por un lado ya ven lo que ocurre. Si hacemos zoom en la imagen y nos adentramos en la figura, vemos que tenemos lo mismo una y otra vez, no para. Esta es una propiedad que se conoce como autosimilitud, algo que se parece a sí mismo. Por otro lado vemos que se ha construido este elemento con un proceso repetitivo sobre el propio conjunto.
una y otra vez sobre sí mismos. Es lo que se conoce como un proceso autorreferenciado. Pero hay más cosas. Si imaginamos el límite infinito de esta operación, veríamos que estamos borrando todos los segmentos. Así que lo que nos queda es una cantidad infinita de puntos. Una distribución regular de puntos. Son los extremos de cada segmento que hemos borrado. Así, si te has fijado, la línea inicial se ha desvanecido. Nos queda algo así como un fantasma de línea. Es una cosa muy loca, porque es algo que no es un punto, pero tampoco es una línea. ¿Es una línea que intenta ser un punto? ¿Qué es? Bueno, por lo pronto, dejémoslo ahí. Luego ya resolveremos esta cuestión. Pero quédense en la memoria con este conjunto, el conjunto de Cantor, porque al final del vídeo lo vamos a rescatar y vas a ver lo interesante que es. Bueno, pues Cantor dio con esta cosa extraña. Es una aberración de las matemáticas, pero no sería la única que aparecería entonces. Atentos, que aquí viene otra cosa loca que te va a romper la cabeza. Vamos pasito a pasito, a ver si están de acuerdo con lo que les voy a contar. Vamos a ir desarrollando el tema. ¿Verdad que en esta línea hay infinitos puntos intermedios? Espero que la respuesta sea sí. Entonces, en este cuadrado hay infinitas filas de infinitos puntos intermedios, ¿cierto? Pues sí, de alguna manera. Por lo que una línea unidimensional infinitamente estrecha, sin cortarse consigo misma, nunca podrá llenar de todo el cuadrado, ¿verdad? Porque siempre habrá infinitas filas que llenar, ¿no? Bueno, esto es una consecuencia de que algo unidimensional nunca puede llenar algo bidimensional. Imagínense el juego de la serpiente, pero con una serpiente infinitamente fina. Pues nunca va a terminar, ¿verdad? Bueno, pues esto parece lógico, respetable, razonable. Pero a veces, ya lo sabemos aquí, la intuición nos falla. Esto es falso. O al menos esto demostró este señor de aquí, el matemático italiano Giuseppe Peano, en el año 1890, quien encontró una línea unidimensional de longitud infinita que sin cortarse consigo misma llenaba toda la superficie por medio de la autosimilitud, esa propiedad de la que hablamos antes. Eso de que por más que aumente siempre ven lo mismo, llenando en el límite todo el espacio. Lo había conseguido. Y fíjense que al final aquí tenemos algo muy curioso. Parecido a lo que ocurría con el conjunto de Cantor, que era una línea que quería ser punto. Bueno, pues la curva de Peano parece una línea que quiere ser superficie. Y esto solo fue el pistoletazo de salida para un conjunto de figuras aberrantes para las matemáticas. Casos patológicos que no tenían ningún tipo de lugar en nuestro mundo. Pero ahora miren qué ocurre si hacemos esto de aquí. Lo puedes hacer en casa, solo necesitas un papel, un boli, una regla y un dado. Con estos elementos ya tú solito lo puedes armar. Bueno, sí, un poquito de paciencia también necesitas. ¿Preparado? Bueno, pues tomas un triángulo equilátero y das dos valores del dado a cada vértice. Por ejemplo, así. Y ahora eliges un punto inicial. Tiras el dado, sale por ejemplo 3. Pues marcas el punto intermedio entre donde estás y el vértice 3. Y seguimos a partir de ese punto, volviendo a tirar el dado, repitiendo una y otra vez la operación. Muy bien, pues si tienes suficiente paciencia, vas a ver cómo poco a poco sale una figura muy peculiar que seguramente has visto alguna vez por ahí. Has construido lo que se conoce como el triángulo de Sierpinski, que de nuevo tiene las mismas propiedades locas que hemos visto ya en Cantor o en Paena. El triángulo ejerce de atractor, generando una figura que se repite una y otra vez sin límite hasta el infinito. Y al riesgo de ya ser pesado, de quedar como cansino, dejen que les presente mi figura favorita, que es además la que nos va a llevar a entender cómo México puede ser un país de perímetro infinito, aunque ocupe solo una región finita del universo. Partimos como siempre de algo muy pero que muy sencillo, un pedazo de línea. Y además una operación muy simple, dividir la línea en tres partes, formar un triángulo equilátero en el medio y borrar el segmento de la base del triángulo. Ya está, así de sencillo. Pues prepárate, porque con estos elementos somos capaces de crear una de las cosas más locas de las matemáticas modernas. Porque, como han imaginado, esta simple operación no se va a quedar aquí, no. Ya hemos dicho que nosotros somos de apretar, apretar, apretar. ¿Qué pasa si repetimos esto? Es decir, tomamos cada uno de los segmentos y hacemos lo mismo. Quedaría algo así. ¿Y por qué no hacerlo, pues no sé, otra vez? De nuevo, cada segmento recibe las mismas tres operaciones. Si esto lo hacemos una y otra vez, nos queda esta cosita de aquí, es lo que se conoce como la curva de Koch, que seguramente habrán visto alguna vez, pues por ahí suelta. Es verdaderamente hechizante. Y esta cosa que parece así de inocente, en realidad tiene unas propiedades muy locas. Para empezar, aunque parte de un segmento finito, su longitud es infinita. Por más que amplíes, obtienes siempre lo mismo. La longitud total es infinita. Es un trozo de línea finita con longitud infinita.
verdaderamente loco. Además, es una figura que en el límite infinito está formado solo por esquinas, en su totalidad. Pero lo más loco y más importante para lo que viene después aparece cuando nos preguntamos, como hicimos antes, por su dimensionalidad. Ya vimos en el pasado una línea que quiere ser punto y otra línea que quiere ser superficie. ¿Qué le pasará a esta curva de Koch? Pues para verlo primero reparemos en una propiedad que resaltamos anteriormente, la autosimilitud, que por mucho que amplíe veo lo mismo. De hecho, si tomas cualquier segmento de curva y lo amplías, aumentándolo por 3 te quedas igual. Esto de por sí no es muy raro. Muchas cosas están hechas de mini-yos, versiones más pequeñas de uno mismo que amplías y queda igual. Un cubo, podríamos verlo como infinitos cubos uno tras otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cubo y este caso, la curva de Koch? Pues para verlo empecemos con una línea. Esta línea de aquí la dividimos en 3 partes. Si tomo esta parte y la amplío 3 veces, tengo la original. Así podemos calcular su dimensión, la de la línea. De esta manera, 3 elevado a 1 es 3. Su dimensión es 1. Ampliamos ahora el ejemplo pasando al cuadrado, que dividimos en 9 cuadraditos, dividiendo cada segmento en 3 partes. Y si yo ahora tomara uno de esos 9 cuadraditos y lo ampliara por 3, tendría el mismo cuadrado original. Con esto podemos ver su dimensión. Hemos dividido el objeto en 9 partes, que ampliadas por un factor 3 nos devuelve al original. Como 3 elevado a 2 es 9, esta es la dimensión del cuadrado, 2. Perfecto. Pues ahora veamos qué pasa con un cubo. Ya, tú solo lo podrías hacer. Dividimos cada arista en 3, obtenemos... Bla, bla, bla. Venga, Javi, sigue, que te me lías. Dale duro, viejo sabroso. Muy bien, pues sabiendo esto, ¿cuál es la dimensión de la curva de Koch? Pues repetimos la operación de antes. Y ya lo tenemos. Dividimos el objeto en 4 partes y le ampliamos 3 veces para recuperar el original. Entonces, ¿qué dimensión tiene? Pues si repetimos lo de los ejemplos anteriores, vemos que de 3 pasamos a 4. Es decir, esta es la dimensionalidad. Resolviendo esta pequeña ecuación lo tenemos. 1,26186. No es ni dimensión 1 como una línea, ni dimensión 2 como una superficie. Es una dimensión fraccionaria. No es ni línea ni superficie. Tiene una dimensión decimal. Pues amigos y amigas, esto es lo que denominamos un fractal. Es autorreferencial por la forma en que se crea, presenta autosimilitud, pero además su dimensión es fraccionaria. De ahí viene su nombre, fractal, de fracción, de dimensionalidad fraccionaria. Pues listo amigos y amigas, ya estamos en disposición de dar el último salto. Cuando Koch habló de esta figura en el año 1904, no se quedó ahí, se puso un poquito más juguetón. Fíjense esta figura cerrada, es lo que se conoce como una estrella de David, y hagamos la misma operación que vimos antes sobre ella. Vamos poco a poco operando de esa manera y acabamos con esta cosita de aquí. Es lo que se conoce como copo de nieve de Koch o isla de Koch, que se parece sospechosamente a... ¿Ya lo has imaginado? Sí, recuerda una línea costera. De hecho, esto lo habrás visto alguna vez en tu vida. Este famoso GIF infinito, ¿no? Pues sí, un parecido muy interesante. Un parecido que en este caso no es casual. De hecho, es el momento idóneo para volver a nuestra historia. Damos un salto en el tiempo hacia el futuro y volvemos a ese matemático pacifista cuáquero que quería estudiar la posibilidad de reducir las guerras y para ello se pone a medir los bordes de los países y se lleva la sorpresa de que la gente estaba midiendo mal los bordes. ¿Qué estaba pasando? Pues eso, lo puso en un artículo poco importante, lo lanzó al aire, muy poca gente lo vio, pero llegó en su momento a las manos apropiadas, las del matemático francés Benoît Mandelbrot, quien ya por entonces, hablamos de finales del siglo XX, ya conocía esta figura, la isla de Koch, publicada varias décadas antes. Recuerden, en 1904. Bueno, pues cuando Mandelbrot leyó el desconocido artículo de Richardson, se quedó muy pensativo. ¿Será esto un indicio de que quizás una frontera, una línea costera, por ejemplo, sea de dimensión fractal? Claro, esto podría explicar el problema de la medida de las fronteras. Claro, al ser de dimensión fractal, su medida tiende al infinito. ¿Pero cómo? Bueno, para que quizás me he adelantado un poquito. Veamos una línea costera, algo como esto. Bueno, pues yo puedo medir su longitud y saldrá, pues pongamos 30 kilómetros. Pero si ampliamos la imagen, veremos que tiene una subestructura, que en la medida anterior no hemos tenido en cuenta. Ahora tiene ciertos vericuetos, por lo que sale algo más largo. Pongamos 35 kilómetros. Pero, ¿por qué parar aquí si podemos hacer zoom todavía más, encontrando una subestructura dentro de la estructura? Por lo que saldrá una cantidad diferente. Ampliando encontramos siempre más y más. De forma muy parecida a lo que ocurre con el copo de nieve de Koch. Mandelbrot pensó, claro, la línea de costa o cualquier frontera que no sea una línea recta y siga algún accidente natural como un río o unas montañas, va a tener un comportamiento aproximadamente fractal. No se trata de una línea,
sino de algo de dimensión entre 1 y 2. Mandelbrot se puso ahí a calcular con su nueva idea y le salió una dimensionalidad para este tipo de líneas de 1.3. Y aquí viene la solución al enigma de Richardson. Si la costa es un fractal, una región finita puede contener una línea de longitud infinita. Sí, el contorno de un país, aunque se encuentre limitado territorialmente, puede tener una medida física infinita. Sí, lo hemos visto, una línea de costa no es un fractal, pero se parece mucho, lo cual nos permite explicar lo que le pasaba al pobre de Richardson. Mandelbrot lo explicó con el caso de Gran Bretaña. Si tomas una regla y mides su perímetro, te puede salir 3.000 kilómetros por poner. Pero si tomas una regla más fina, más fina, más fina, más fina, irás cada vez obteniendo un mayor detalle. La longitud va aumentando más y más, sin converger a un valor particular. Tiende siempre a infinito. Cuanta mayor precisión tengas en la medida de este contorno, mayor va a ser ese número. Podemos ampliar y ampliar y ampliar y ampliar cada vez con más detalle, captando cada vez más recovecos dentro de esta forma casi fractal, hasta llegar a lo más pequeño que podemos concebir, la escala atómica. De esta manera podemos decir que la longitud de un país como México es infinito. Pues esto precisamente fue lo que publicó Benoit Mandelbrot en la revista Science en el año 1967, donde se preguntaba por la longitud de la costa de Gran Bretaña, y no sería sino el inicio de una larga investigación que llevaría al desarrollo de la teoría de los fractales, uno de los elementos más fascinantes de las matemáticas modernas. Pero en este punto te puedes preguntar, sí, esto de los fractales parece una curiosidad matemática bien interesante, ¿pero habrá más? Y la respuesta es sí. De hecho, no solamente tienen aplicaciones prácticas, como en videojuegos donde se usan para tener una mejor resolución en la imagen, sino que va verdaderamente mucho más allá. Para mí su verdadero fundamento, su verdadero alcance, está en la manera en que nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Al ser una forma fantástica de empaquetar información, los fractales han sido usados por la vida para dar lugar a muchos elementos complejos de la naturaleza a muy bajo coste. Por ejemplo, vean cuántas estructuras fractales encontramos en la naturaleza. Desde vegetales como los helechos o estas cosas que nunca sé cómo se llaman, a animales, incluso nosotros mismos. Las venas de nuestro cuerpo siguen una estructura fractal. El ADN contiene la información de los organismos vivos, las instrucciones que gobiernan su comportamiento, su desarrollo. La forma autorreferencial de crear estructuras de un fractal es verdaderamente muy simple. Vean cómo hemos creado una gran complejidad a partir de algo tan simple como un par de instrucciones. Y al crear tanta complejidad con un elemento tan sencillo, se convierte en un arma muy poderosa. Así que no es de extrañar que la naturaleza la haya usado para economizar. Es más, es posible que esto opere a una mayor escala. ¿Has oído hablar alguna vez del juego de la vida de Conway? Un juego con elementos muy simples que es capaz de crear una gran complejidad. Quizás algo así opere en el orden del universo, a gran escala. Simples operaciones creando la complejidad que vemos alrededor. Y esto, amigos y amigas, no es ninguna tontería. Es más, a uno le estalla en la cabeza cuando se entera de la relación de los fractales con uno de los elementos más ubicuos dentro del cosmos. Algo que aparece una y otra vez, sí o sí, continuamente, en cada sistema que estudies. Es la teoría del caos. Por ejemplo, si tomas el caso más típico de teoría del caos, que es la ecuación logística que se aplica a la población de animales, verás que cuando te aproximas al punto en el que se genera el comportamiento caótico, comienza a aparecer el conjunto de Cantor. Ese que vimos al principio del vídeo, que creamos quitando segmentos. ¿No es esto una de las cosas más locas que has escuchado en tu vida? Pues sí, para mí lo es, y muchas más que quedan por contar. Pero lo voy a dejar aquí, en el aire, con 2 capítulos extra sobre fractales y caos, uno para ver la relación de los fractales con la vida y otro para ver la relación de los fractales con el caos. Vídeos futuros que haré si este te ha gustado, y para yo saber si te gusta o no, pues a darle tope al like y a comentar. De esta manera veré que ha gustado, que ha interesado, y yo haré estos 2 nuevos capítulos. ¿Te parece este trato? Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más, deseando que estudien mucho y le den mucho al coco, que alguno de ustedes puede ser el próximo Benoit Mandelbrot. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo de piratillas. Hasta pronto.